Hola a todos, ¿cómo están? Esta es la segunda clase de la segunda etapa del proceso administrativo que les debía de la semana anterior. Me pongo al día hoy. Vamos a ver organización y estructura, que es similar porque una contiene a la otra. Podemos decir que una organización es una estructura intencional y formal en algunos casos, en los cuales se describe la función en un puesto de trabajo. Su importancia consiste en que establece las relaciones entre la dirección, nivel estratégico, punta del triángulo y los niveles más bajos. Como ven en los dibujos, el primero representa una organización un poco más pequeña en la cual tiene un integrante exclusivo del estratégico, marcado en rojo, 3 del táctico y 3 o más del operativo. En la que está del otro lado es una organización un poco más compleja, tiene también líneas entre estratégico, táctico y operativo, pero en este caso no están tan bien distribuidas y diseñadas como en el ejemplo anterior. Existen dos tipos de organizaciones, las formales y las informales. Las dos están intencionalmente constituidas. La formal es flexible y representa puestos en una organización, y la informal se da por la relación de personas, grupos por afinidad que integran una organización formal. Entonces podemos decir que la organización informal forma parte de la formal. A su vez, en el dibujo que están viendo proyectado, se representa una organización informal donde las líneas de color rojo representan las relaciones que no tienen que ver con los niveles en los cuales se esté ocupando. En una organización informal se puede compartir una afinidad por un equipo deportivo, la concurrencia a un mismo horario de trabajo, la pertenencia a un servicio, la pertenencia a un departamento que lejos está de asociarse, agruparse, organizarse informalmente. Las organizaciones formales contienen elementos necesarios para denominarlas formales, valga la redundancia. Los elementos principales que muchos nos recuerdan a cuando vimos un poco de historia de la organización. Estos elementos importantes son la división del trabajo, la definición de funciones y actividades, el establecimiento de jerarquías,
la determinación de tipo de sistema de organización, los sistemas de comunicación y la determinación de normas y reglamentos. ¿Qué deficiencias podemos encontrar dentro de las organizaciones formales? Las que hacen referencia a la no constitución o no implementación de los elementos que mencionamos en la filmina anterior. Funciones mal distribuidas, objetivos sin lograr, aumento de conflictos, autoridad y responsabilidad indefinida, ineficiencia, baja productividad, desperdicio o subutilización del recurso, aumento de costos y baja proyección social. A su vez, las organizaciones formales integran distintos tipos. Los más conocidos y más comunes son las organizaciones lineales, que los ejemplos son una organización militar o la propia iglesia, que tienen ventajas a nivel estructural, son restrictivas, son elementales, tienen claros los niveles de autoridad según se ubiquen las responsabilidades, son estables y claras. Las desventajas son falta de flexibilidad, dificultad para la innovación, favorecen la autocracia, dificultan la comunicación y la organización con el tiempo tiende a ser ineficiente. Organización funcional es otro tipo de organización formal. En este caso, se organizan en base a las funciones. Las ventajas son que la especialización produce mayor eficiencia, la supervisión mejora a medida que se van avanzando en los 3 niveles, se facilita la comunicación y se concentran en la ejecución de la tarea. Las desventajas son la autoridad es más difusa, hay dificultad a la hora de delimitar responsabilidad, se pierde la centralidad que debería dársele a la integralidad, se presencian conflictos por competencia entre los múltiples jefes que la conforman. Y la línea funcional, que es la más adecuada y más actualizada y más implementada en instituciones de salud, que es el lugar al que cada uno de ustedes puede pertenecer en el nivel en el cual integre esa organización. Las ventajas son que aseguran las unidades de mando bien definidas, se obtiene desarrollo, innovación y apoyo de todo el equipo de trabajo. Desventaja, presencia de conflictos, aumento de costos por el salario de especialistas en áreas determinadas, hay dificultad para mantener el equilibrio y la estabilidad de la estructura varía porque, como dijimos anteriormente, son flexibles. Quiere decir que una misma persona puede estar un día ocupando el nivel operativo, al día siguiente el táctico o el estratégico, ¿sí? Y también puede ocupar un día el nivel estratégico
y al día siguiente el nivel táctico. Otros elementos importantes que forman a las organizaciones son los instrumentos, que en una primera parte vamos a ver instrumentos propios de las organizaciones y luego vamos a agregar instrumentos propios de la organización que también muchos se utilizan en la integración de recurso humano. El primer instrumento es el organigrama. El organigrama es la representación gráfica de la estructura dentro de una organización interna que siempre se divide en 3 niveles: operativo, táctico y estratégico. Los requisitos de estos organigramas es que deben representar la realidad de la organización, deben estar actualizados, no deben mezclarse puestos con funciones, debe ser claro a la hora de poder leerlo o verlo graficado y debe comprender, les vuelvo a reiterar, los 3 niveles. Los tipos de organigrama tienen que ver con el tipo de organización: lineal, funcional, línea funcional, de staff, horizontal, escalar, circular y matricial. Otro elemento importante de las organizaciones son las normas, que las normas son señalamientos de observancia general que se establecen para orientar la conducta en sentido positivo. Su importancia se da a que señala líneas generales y requisitos para ejecutar actividades. También, como requisito, tiene que estar por escrito, tiene que darse a conocer a toda la organización. Y un ejemplo común es que, si hablamos de institución de salud, todo material instrumental de cirugía debe llevar doble envoltura y el personal de nuevo ingreso tiene que estar capacitado. En cambio, las reglas, que son otros elementos que forman a la organización, son señalamientos imperativos sujetos a sanción en caso de no ser aplicados. Su función principal es establecer medidas disciplinarias, ordenar y fijar requisitos para el funcionamiento de la organización. Los requisitos son similares, siempre tienen que estar por escrito, darse a conocer, servir de control efectivo y ser acordes a la ley respectiva. Un ejemplo de regla es que queda prohibido permanecer en la institución por el horario de trabajo y solo se puede asistir al servicio con el uniforme adecuado. Como no los veo y solo les estoy hablando, simulando que están ahí, vamos a recordar, ¿sí?, que las normas y las reglas se diferencian en que las normas son señalamientos de observancia general para orientar una conducta positiva y las reglas son señalamientos imperativos sujetos a sanción. Las normas no se sancionan. Las reglas sí pueden ser sancionadas en caso de no ser cumplidas. Otros elementos importantes que forman a la organización son los manuales, que son una concentración de elementos administrativos para alcanzar un objetivo. Se deben presentar en forma de libro o manual de fácil acceso y fácil comprensión.
Su función es organizar una conducta, orientar a los diferentes criterios que forman a las organizaciones, ser de consulta sobre técnicas, procedimientos, si hablamos de lo operativo, y organizativos, si hablamos de lo administrativo propiamente dicho. Existen dos tipos de manuales, los que se refieren al procedimiento y los que se refieren a la parte administrativa. Los dos tienen que estar contenidos dentro de manuales. Como bien dice debajo, sí, por su contenido pueden ser parte de la organización, de un procedimiento o múltiple cuando un mismo procedimiento contiene lo procedimental y lo organizacional. A partir de ahora vamos a hablar de la segunda parte de estos elementos que se refieren exclusivamente a la parte de recurso humano. Son 3 los elementos que forman parte de las organizaciones. Análisis de puesto es el primero, descripción del puesto es el segundo y valuación del puesto es el tercero. El análisis del puesto es el estudio o la circunstancia que ocurre en un puesto que tiene que ser tenida en cuenta a la hora de solicitar personal nuevo o rotar personal de un área hacia otra. ¿Cuáles son los objetivos principales del análisis del puesto? Optimizar el sistema de trabajo, orientar la distribución y selección del personal y delimitar las funciones. Las ventajas permiten una remuneración más justa, contribuyen a la hora de seleccionar el recurso humano, permiten mejorar los distintos sistemas y métodos de trabajo. Y para poder redactar un análisis del puesto, tengo que tener en cuenta la habilidad y el conocimiento propio de ese puesto que se tiene que ocupar, si existe algún tipo de capacidad mental, esfuerzo físico, responsabilidad, salud mental, condición y riesgo del trabajo propia de ese puesto, el cual se necesita cubrir. La descripción del puesto forma parte del análisis del puesto y es el documento donde se consignan qué funciones, qué relaciones, qué jerarquías y qué percepciones se refieren a ese puesto. Como mencionamos en el anterior, también los objetivos de la descripción del puesto son delimitar funciones, orientar al personal, facilitar la supervisión, apoyar la evaluación del puesto, que es el elemento siguiente, y mejorar la administración del personal. ¿Qué aspectos son necesarios a la hora de escribir un puesto? El título que se requiere, la ubicación en la organización de ese puesto, si es específico a un área, qué jerarquía, qué habilidad y qué destreza son necesarias
para ese puesto, capacidad física, capacidad mental, responsabilidad, condición de trabajo y percepción monetaria. Y por último, la evaluación del puesto es determinar el valor que cada puesto tiene, diferenciándose según la tarea y el trabajo que se desempeña. Los objetivos de la evaluación del puesto son la equidad a la hora de establecer los salarios, percepciones monetarias acordes con las funciones que deben estar delimitadas de antemano. La desventaja principal son que muchas veces el valor depende de la posibilidad económica con la que cuente la empresa. Si hablamos de la profesión enfermera, ¿sí? Y hacemos referencia al análisis del puesto, evaluación del puesto y descripción del puesto, son los 3 elementos que se deben contener en una solicitud de empleo. Cuando cualquiera de ustedes se presente a un lugar de trabajo, ¿sí? De una manera interna, ¿sí? Y uno forme parte de la organización, o externa, por una solicitud de empleo, una agencia de empleo, una convocatoria que parte de la universidad, una convocatoria que parte desde el municipio, etcétera, etcétera. Debe contenerse dentro de esta solicitud de empleo todos estos datos que vimos mencionados en análisis del puesto, descripción del puesto, evaluación del puesto. Nuestra profesión, a la hora de evaluar el puesto, lo evalúa dependiendo, por ejemplo, del convenio colectivo de trabajo que rige en diferentes instituciones de la ciudad de Mar del Plata, tanto el ámbito público como el privado, municipal, provincial o nacional, ¿sí? El valor, el dato monetario parte de ahí. Yo les mencioné a sus compañeros en la clase anterior que como actividad tienen que recopilar datos, ¿sí? Información en distintos portales o ámbitos de familiares o amigos o allegados que conozcan cuáles son los convenios colectivos de trabajo que rigen a la ciudad de Mar del Plata. A algunos se les va a hacer fácil el acceso, para otros no, ¿sí? Hay distintos convenios. La idea es que la próxima clase que nos veamos podamos analizar un poquito esto, porque ese va a ser el ámbito en el cual ustedes el día de mañana se van a desempeñar. Volvemos un poquito con el tema de la organización, que era la idea de esta clase, ¿sí? La organización como segundo paso del proceso administrativo tiene en cuenta distintos principios, ¿sí? Unidad de dirección, eficiencia, tramo de control, jerarquía, delegación, responsabilidades, igualdad de autoridad y responsabilidad, división del trabajo, equilibrio, flexibilidad y liderazgo.
Esta filmina me quedó mal agregada, ¿sí? Como parte de la organización. También podemos mencionar, ¿sí?, al proceso de delegación. Delegación es cuando un superior le otorga a otra persona ese criterio de autoridad para tomar decisiones. Este proceso de delegación, ¿sí?, está formado por una serie de etapas que vamos a ver más adelante, pero a la hora de tomar decisiones tenemos que tener en cuenta principalmente qué resultados esperamos de esa delegación, qué actividades vamos a asignarle funciones a la persona que le vamos a delegar, cómo se van a cumplimentar esas actividades y cómo la persona responsable de ocupar ese puesto va a ser reconocida. Una de las principales falencias y dificultades con las que se encuentran las personas a las cuales les delegan autoridad o funciones es que no son reconocidas porque la delegación no fue lo suficientemente divulgada y difundida. ¿Qué actitudes vamos a tener en cuenta a la hora de delegar? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta dos actitudes importantes: la receptibilidad y la disposición. La receptibilidad es esa disposición que tienen las personas y los grupos de personas para otorgar oportunidad de que sus ideas sean reconocidas y divulgadas. Y la disposición, en cambio, es aquella actitud que ciertas personas tienen para poder delegar en el otro, permitir que el otro cometa errores que pueden ser subsanados, confiar y usar el control ampliamente y, como siempre decimos, de manera que se fomente la retroalimentación. Como final, podemos decir que la autoridad puede delegarse, pero la responsabilidad no, porque por responsabilidad es que uno confía y delega en el otro. ¿Cómo podemos lograr una buena delegación? Definiendo las funciones y las diferentes autoridades que vamos a necesitar en base a los resultados que queremos obtener. También tenemos en cuenta el talento. Siempre tenemos que mantener la línea de comunicación abierta con la persona a la cual nosotros le delegamos tal o cual función. Tenemos que planificar de antemano qué tipo de control vamos a realizar antes, durante y a posterior de esta delegación y premiar, ¿sí?, la delegación efectiva y el ejercicio exitoso de ese tipo de autoridad delegada, ¿sí? En este gráfico encontramos dos tipos
diferentes de personas, ¿sí? Intentamos rodearnos de las personas que están representadas con el color verde, ¿sí? Porque se considera que las personas que se representan del otro lado, ¿sí? No van a dar buenos resultados a la organización, que es a lo que uno está esperando cada vez que delega una actividad o una función. Y como final, sí, les dejo esta frase que espero les sirva de mucho, ¿sí? Desde hoy para los que no la conocían y para los que ya la conocían, que puedan el día de mañana poder implementarlas en su lugar de trabajo. Bueno, espero verlos la próxima clase. Sí, recuerden, los que pueden, poder buscar y conseguir convenios colectivos de trabajo que rigen el sistema de salud en los distintos ámbitos de la ciudad de Mar del Plata: público, privado, municipal, provincial y nacional. Nos vemos la próxima clase. Les mando un beso.